Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta su clase de matemáticas de noveno grado. Los saluda Margarita Cárdenas. El día de hoy vamos a pasar a realizar las orientaciones generales de la guía número 5, en la cual estudiaremos los métodos de sustitución, reducción y regla de Cramer para darle solución a los sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Pasemos entonces. Método de sustitución. El método de sustitución consiste en despejar una de las ecuaciones con respecto a una incógnita y sustituir la expresión encontrada en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita. Veamos el siguiente sistema. Aquí nos entregaron un sistema de ecuaciones que, verificando los exponentes de cada una de las variables, vemos que estas son de primer grado o lineales. Es decir, estamos ante un sistema de ecuaciones 2 por 2, dos ecuaciones y cada una de ellas con dos variables. Vamos a nombrar cada una de estas ecuaciones con un número. A la primera la vamos a denominar con el número 1 y la segunda con el número 2. Ahora vamos a aplicar el primer paso, el cual dice: se despeja una de las incógnitas en cualquiera de las ecuaciones dadas. Siempre debemos observar cuál de las dos ecuaciones posee una manera más fácil de despejar una de las variables. Si notamos, en la primera ecuación es más fácil despejar la variable y, ya que a esta le antecede signo más. Entonces vamos a traernos esa ecuación y vamos a despejar la variable y de ella. Aquí vemos la ecuación. Vamos a despejar la variable y, es decir, vamos a dejar la incógnita y totalmente sola en el primer miembro de la ecuación, y aquello que la acompaña la vamos a pasar al otro lado de la ecuación o al segundo miembro con cambio de signo. Entonces nos quedaría y igual al número que se encontraba ya en el segundo miembro de la ecuación, que es 7, y el x que se encontraba en el primer miembro de la ecuación lo hemos pasado con cambio de signo. A este despeje de la primera variable lo vamos a denominar con el número 3. Ahora aplicamos el paso 2, el cual nos dice que se sustituye en la otra ecuación, en este caso en la ecuación 2, que es la que no hemos trabajado, la ecuación obtenida en el paso 1, es decir, la ecuación 3. Y luego se resuelve la ecuación resultante, que tiene una variable. Vamos entonces a traernos la ecuación que no hemos trabajado, que en este caso es la ecuación 2. Ahí la vemos, y vamos a sustituir donde está la variable y por lo que obtuvimos de la variable y en el primer despeje. Vamos a reemplazar entonces. Tenemos el primer término, nos queda igual, sino que viene menos, y en vez de escribir la variable y, vamos a escribir lo que obtuvimos de y, que fue 7 más x. Aquí lo vamos a colocar dentro de un paréntesis, ya que a esto le antecede signo negativo y debemos solucionar todos los signos interiores al paréntesis, igual al valor que ya traíamos en la ecuación, que es 4. Vamos entonces ahora, como paso siguiente, a resolver esos signos que le antecede al paréntesis. Entonces nos quedaría el primer término como 3x menos, por más que le antecede al 7 nos resulta menos, y 1 por 7 pues nos resulta 7. Recordemos que cuando no hay número delante del paréntesis lo asumimos como 1. Ahora seguimos, menos por más nos resulta menos, y menos 1 por x nos resulta menos 1x. Ese 1 no se debe colocar o no es necesario. Igual al término que teníamos, que es 4. Ahora, como vemos, el paso que sigue es agrupar en el primer miembro de la ecuación los términos que poseen la variable x, y aquellos que son términos numéricos los vamos a agrupar en el segundo miembro de la ecuación. Entonces nos quedaría en el primer miembro
3x menos x, y en el segundo nos quedaría el término que ya teníamos, que es 4, y el 7 que estaba en el primer miembro con signo negativo lo hemos pasado con signo positivo. Ahora vamos a resolver cada una de las expresiones que aparecen en cada miembro. Entonces tenemos aquí 3x menos 1x nos resulta 2x igual a 4 más 7, 11. Ahora vamos a hacer el despeje de la única variable que nos ha quedado, que es x. Vamos a tomar ese 2 que la acompaña a través del producto y vamos a pasarlo al otro lado a dividir al 11 que ya se encuentra. Entonces x va a ser igual en este caso a 11 sobre 2 o a 11 medios. Esta expresión que hemos obtenido en forma fraccionaria la vamos a dejar así para cuando vayamos a realizar la comprobación del sistema. Pasemos entonces al paso 3, el cual nos dice que se sustituye el valor hallado de la incógnita, es decir, el valor de x, en la ecuación número 3, que fue la ecuación que despejamos en el paso 1, y luego se resuelve la ecuación resultante. Entonces vamos a traernos la ecuación 3, ahí la vemos, y donde está x vamos a reemplazar por el valor que obtuvimos de x para hallar el valor de y. Entonces nos queda y igual al 7 más x, que vale en este caso 11 medios, y resolvemos en este caso esa suma de entero más la fracción. Lo podemos realizar directamente en la calculadora. Esto nos daría un y igual a 25 medios, es decir, ya hemos calculado el valor de las dos variables del sistema. Pero recordemos que una vez que terminamos de hallar el valor de las variables, debemos realizar una comprobación para ver si éstas satisfacen o no satisfacen el sistema. Vamos a traernos entonces la solución obtenida y vamos a realizar la respectiva comprobación. Vamos a colocar la primera ecuación del sistema, aquí la tenemos, y donde está x reemplazamos por lo que obtuvimos, y donde está y reemplazamos por lo que obtuvimos de y. Entonces vamos a empezar, aquí vemos menos x es positiva, pero como lo antecede en la primera ecuación signo negativo, le colocamos el signo negativo, más y, que equivale a 25 medios, igual a 7. Al realizar esta resta de números fraccionarios o de números racionales, obtenemos 7, que sería igual al 7 que se encuentra en el segundo miembro de la ecuación, es decir, satisface hasta el momento la primera ecuación. Vamos a traernos la segunda ecuación, aquí la tenemos, y vamos a realizar la respectiva reemplazamiento de cada una de las variables. Entonces colocamos 3 por x, pero x vale 11 medios, menos y, pero y vale 25 medios, igual a 4. Aquí debemos resolver este producto para seguir aplicando los pasos en la ecuación. Entonces, como vemos, 3 por 11, 33, conservamos el denominador, 2, y le restamos el 25 medios. Aquí, como vemos, es una resta de fracciones de igual denominador. Entonces simplemente vamos a restar los numeradores, 33 menos 25, y conservamos el denominador 2. Entonces eso al final nos daría 4 si lo hacemos en la calculadora, y es igual al 4 que tenemos en el segundo miembro. Lo que quiere decir entonces que el sistema está bien resuelto aplicando el método de sustitución, y estos son los valores de las variables. Resolvamos un problema de aplicación utilizando el método de sustitución. Hagamos la lectura del problema. Un alumno realiza un examen de 20 preguntas. Por cada respuesta correcta obtiene 5 puntos. Y por cada respuesta incorrecta se le restan 2. Si la calificación final del alumno fue de 65 puntos, ¿cuántas respuestas correctas e incorrectas tuvo?
Pues como vemos en la pregunta aparecen ya las dos variables que debe tener el sistema. Una es la cantidad de preguntas correctas que marcó el estudiante y la otra es el número de preguntas incorrectas que tuvo. Entonces vamos a denominar con la letra X el número de preguntas correctas y con la letra Y el número de preguntas incorrectas. Como vemos en la primera parte del problema, nos dicen que el estudiante respondió 20 preguntas en total, pero analizando dentro de esas 20 preguntas deberán ir las correctas y las incorrectas. Quiere decir entonces que una primera ecuación del sistema sería X más Y igual a 20. Aquí la vemos. Y la segunda parte, es decir, la segunda ecuación, resulta del puntaje que tiene cada tipo de respuestas. Cuando el estudiante responde de manera correcta, este se gana 5 puntos, es decir, 5 por X. En cambio, cuando las coloca incorrecta, a este se le deben restar 2 puntos, es decir, menos 2Y, que son las incorrectas. Pero en total el estudiante obtuvo al final un puntaje de 65. Entonces aquí vemos las dos ecuaciones del sistema. Como vemos, las variables son de tipo lineal o de primer grado. Tenemos dos ecuaciones con dos variables o dos incógnitas. Vamos a marcar cada una de estas ecuaciones con un número. Entonces aquí vemos la primera, la denominamos 1, la segunda la denominamos 2. Aplicando entonces el método de sustitución, el primer paso es decidirnos a cuál de las dos ecuaciones vamos a escoger para determinar el valor de una de las variables. Notemos que en la primera ecuación las variables tienen coeficiente de 1. Miremos que aquí le anteceden a ambas 1 y además de esto, estas poseen un signo positivo entre sí, lo que quiere decir que es más fácil despejar de la primera ecuación una de las variables. Vamos a decidirnos por despejar en este caso la variable X de la ecuación 1. Entonces vamos a decir despejando X en la ecuación 1. Vamos a traernos la ecuación, aquí la vemos, y vamos a dejar totalmente sola en el primer miembro la variable X, lo que quiere decir que este Y que la acompaña en ese miembro de la ecuación debe pasar al segundo miembro de la ecuación con cambio de signo. Entonces nos estaría quedando X igual al número que ya se encontraba del otro lado y el Y que se encuentra positivo lo hemos pasado como negativo. E inmediatamente a este despeje lo hemos denominado con el número 3. Como segundo paso, entonces, vamos a reemplazar el valor de X que hemos obtenido despejando de la primera ecuación en la otra ecuación que no hemos trabajado, que es la segunda. Entonces decimos reemplazando X en la ecuación 2. Vamos a traernos la ecuación 2, aquí la vemos, y ahora donde está X lo vamos a reemplazar o lo vamos a cambiar por lo que obtuvimos de X, que fue 20 menos Y. Entonces el 5 queda indicado, abrimos un paréntesis y colocamos 20 menos Y, que es lo que vale X, según el paso 1. Lo que sigue es menos 2Y en la ecuación igual a 65. Entonces ahora debemos resolver el producto que aparece en el primer miembro de la ecuación, es decir, esta parte. Aquí este 5 va a multiplicar el 20 y va a multiplicar la Y que aparece dentro del paréntesis. Lo demás va a permanecer indicado. Entonces 5 por 20 nos resulta 100. Esto nos da positivo porque más por más es más. Y ahora este 5 lo multiplicamos por el 1 que le antecede a la Y, pero recordemos que este signo es negativo, entonces más por menos es menos y 5 por 1 o 5 por un Y es igual a 5Y. Colocamos lo que sigue en la ecuación, que es menos 2Y igual a 65.
Ahora, como vemos, el paso que debemos aplicar es la agrupación en cada miembro de la ecuación. Es decir, en el primer miembro vamos a dejar los términos con la variable y en el segundo miembro de la ecuación los términos numéricos. Entonces, aquí ya tenemos los dos términos de la variable en el primer miembro, van a quedar igual con su mismo signo, pero este 100, que es un término numérico, lo vamos a pasar al segundo miembro de la ecuación con cambio de signo. Entonces nos queda menos 5y, aquí lo vemos, menos 2y, aquí está, igual al 65, que es un término numérico que ya tengo del otro lado, y ese 100 que le antecede signo positivo en el primer miembro, lo hemos pasado con signo negativo. Ahora vamos a simplificar cada expresión. Entonces tenemos menos 5y menos 2y, esto es una suma de enteros de igual signo, entonces esto nos resulta menos 7y igual, aquí hacemos la resta y conservamos el signo del 100 que es negativo, nos resulta menos 35. Finalmente, de esta expresión vamos a despejar totalmente la y. Por tanto, este menos 7 que la acompaña a través del producto, veamos que el signo que está entre los dos términos, es decir, entre el menos 7 y la y, no aparece ningún signo que indique operación, entonces lo asumimos como multiplicación. Ese menos 7 que está multiplicando la y lo vamos a pasar al otro lado a dividir el número que ya se encuentra, que es el menos 35. Entonces nos queda y igual a menos 35 y ese menos 7 pasa con su signo correspondiente a dividir el menos 35. Aquí finalmente debemos hacer la división o el cociente. Para eso vamos a definir el signo. Entonces decimos menos entre menos nos va a resultar más y 35 entre 7 nos resulta 5. Entonces ya hemos hallado el valor de la variable y. Ahora aplicamos el tercer paso, que es reemplazar el valor de la variable que ya hemos obtenido, es decir, el valor de y en la ecuación 3 que habíamos despejado al inicio. Entonces vamos a traernos la ecuación 3. Ahí la vemos, y donde está y lo vamos a reemplazar por el valor obtenido, que es 5, para obtener el valor de x. Entonces decimos x es igual a 20 menos y, que vale 5. Por tanto, hacemos la resta para obtener a x. X es igual a 15. Y hemos terminado de resolver el sistema, ya que tenemos el valor de las dos variables. Pero recordemos que siempre debemos hacer la comprobación de las variables obtenidas para ver si éstas satisfacen o no el sistema, ya que esto me indica si realicé bien el proceso. Pasemos entonces a ver la comprobación. Entonces tenemos la solución del sistema obtenido. Y ahora vamos a hacer la comprobación. Vamos a traernos la primera ecuación, ahí la tenemos, y vamos a reemplazar el x y y obtenido en esa ecuación. Entonces, como x vale 15 más y que vale 5, eso sumando nos resulta el 20 que ya tenemos en el segundo miembro de la ecuación. Se está conservando el equilibrio en la ecuación, lo que quiere decir que hasta el momento las variables obtenidas satisfacen la primera ecuación, pero debemos verificar en ambas. Entonces vamos a traernos la segunda ecuación y reemplacemos por las variables obtenidas. Entonces 5 por x, pero x vale 15, menos 2 por y, que vale 5, igual a 65. Vamos a resolver lo que se ve en el primer miembro. 5 por 15 nos resulta 75, menos 2 por 5 es 10, igual a 65, o debe ser igual a 65. Miremos que esta resta nos resulte 65, precisamente si nos da 65, lo que quiere decir entonces que la solución del sistema obtenido sí satisface el sistema de ecuaciones, lo que quiere decir entonces que sí está bien resuelto. Podemos entonces concluir el problema diciendo que el alumno contestó 15 preguntas correctas y 5 incorrectas.
Resolvamos otro ejemplo aplicando el método de sustitución. En una empresa trabajan 60 personas. Usan gafas el 16% de los hombres y el 20% de las mujeres. Si el número total de personas que usan gafas es 11, ¿cuántos hombres y mujeres hay en la empresa? Bien, entonces según la pregunta que nos están indicando en el problema, las variables van a ser el número de hombres y el número de mujeres que trabajan en dicha empresa. Entonces vamos a utilizar en este caso las variables H indicando el número de hombres de la empresa y AM como el número de mujeres. Si nosotros analizamos bien el problema, nos dicen que el total de personas que trabajan en dicha empresa son 60, es decir, que si sumamos H, que es el número de hombres, más M, que es el número de mujeres, eso debe ser igual a 60. Y ahí tendríamos construida la primera ecuación del problema. Vamos a colocarla, ahí la tenemos. La otra parte del problema hace referencia a la cantidad o porcentaje de personas que usan gafas en dicha empresa. Nos dicen que el 16% de los hombres usan gafas. Recordemos que ese 16% lo vamos a trabajar en decimal. Entonces nos dicen el 0,16 de los hombres usan gafas. Aquí lo vemos entonces relacionado en la segunda ecuación. Más el 20% que en decimal corresponde a 0,2 o 0,20 de las mujeres, aquí lo vemos, también usan gafas, pero nos están indicando que el total de personas que usan gafas es 11. Entonces en la ecuación lo igualamos a 11. Ya tenemos entonces construidas las dos ecuaciones que, como observamos, son lineales o de primer grado y ambas poseen dos incógnitas, H y M. Vamos a demarcar cada una de esas ecuaciones con un número. Ahí la primera la marcamos con el número 1 y la segunda con el número 2. Ahora vamos a aplicar el primer paso del método de sustitución, el cual consiste en elegir una de las ecuaciones, la que tenga la posibilidad más adecuada para hacer el despeje de una de las variables. Como vemos, es más fácil despejar cualquiera de las variables, ya sea H o M, de la primera ecuación que de la segunda ecuación. Entonces vamos a elegir la primera ecuación del sistema y vamos a traerla para hacer el despeje de una de las variables. Vamos a elegir la variable H de esa ecuación. Entonces aquí tenemos la ecuación y vamos a hacer el despeje de H. Recordemos que cuando hacemos un traslado de términos en una ecuación siempre debemos hacer cambio de signo. Entonces dejamos H sola en el primer miembro de la ecuación y M, que se encuentra positivo, lo pasamos al otro miembro con signo negativo. Ahí la tenemos. Y ese despeje de la primera variable H lo vamos a denominar con el número 3. Ahora vamos a aplicar el segundo paso, el cual consiste en reemplazar esa variable que ya obtuvimos en el primer paso en la otra ecuación que no hemos trabajado y que en este caso es la ecuación 2. Vamos a traernos la ecuación 2 y vamos a reemplazar donde está H por lo que hemos obtenido de H en el primer paso. Entonces colocamos el 0,16, queda indicado por H, abrimos un paréntesis y colocamos 60 menos M, que fue lo que nos resultó de H. Lo demás permanece indicada en la ecuación, es decir, el 0,2 M lo colocamos igual a 11. Ahora el paso que sigue es resolver el producto que se encuentra en el primer miembro, que sería esta expresión, ya que este 0,16 afecta a cada término que se encuentre dentro del paréntesis. Vamos a solucionarlo entonces. 0,16 que está positivo por 60 que se encuentra positivo, eso nos va a dar un resultado positivo. 0,16 por 60 nos resulta 9,6.
Ahora resolvemos el signo que sigue. Aquí tenemos un más por menos nos resulta menos. Y multiplicamos 0,16 por m, que nos resulta 0,16m. Más colocamos el resto de lo que sigue en la ecuación, que es 0,2m igual a 11. El paso que sigue es agrupar en el primer miembro de la ecuación los términos que tengan la variable, que en este caso sería el menos 0,16m más 0,2m. Y los términos, en este caso el término 9,6, que es un término numérico, lo vamos a agrupar en el segundo miembro con el 11 que ya se encontraba. Entonces colocamos los dos términos que poseen la variable en el primer miembro. Como no se movieron de miembro, los signos permanecen iguales. Igual a 11, y el 9,6 que se encontraba positivo lo hemos pasado con signo negativo. El paso que sigue es simplificar cada miembro. Entonces aquí tenemos 0,16m más 0,2m. Eso nos resulta en calculadora 0,04m igual, acá restamos 11 menos 9,6, que nos resulta 1,4. Cuando llegamos a este punto, vemos que ahora debemos despejar totalmente la m. Ese 0,04 lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad a dividir, ya que de este lado de la ecuación se encuentra multiplicando a la m. Entonces nos va a quedar m igual al término que ya se encontraba del otro lado, que es 1,4 entre 0,04. Eso nos va a resultar como m igual a 35. Ya hemos hallado el valor de la primera variable y ahora vamos a aplicar el tercer paso. Entonces ahora vamos a reemplazar m, que fue la variable encontrada en el paso anterior, en la primera ecuación despejada, es decir, en la ecuación 3. Vamos a traernos la ecuación 3, aquí la tenemos, y donde está m lo vamos a reemplazar por lo que obtuvimos de m, que fue 35. Entonces h va a ser igual a 60 menos 35. Por tanto, haciendo la resta, h es equivalente a 25. Ya tenemos el valor de las dos variables que nos tenían propuestos en el sistema. Pero recordemos que siempre debemos hacer la comprobación para ver si estas dos variables satisfacen el sistema. Entonces pasemos a hacer la comprobación. Entonces tenemos la solución del sistema, que fue h igual 25, m igual 35. Vamos a traernos la primera ecuación del sistema. Vamos a denominar esto como comprobación y vamos a reemplazar el valor obtenido en esa ecuación. Entonces, donde está h por 25 y donde está m por 35. A ver si nos resulta el término que se encuentra al otro lado de la igualdad, que es 60. Como vemos, si sumamos los valores reemplazados, estos suman 60 y es igual a lo que teníamos al otro lado de la igualdad, que también es 60. Entonces quiere decir que se conservó el equilibrio en la ecuación y hasta el momento el valor de las variables obtenidas satisfacen la primera ecuación. Debemos comprobar entonces también en la segunda ecuación. Vamos a traernos la ecuación, ahí la tenemos, y vamos a reemplazar los valores de las variables. Entonces nos quedaría 0,16 por h, pero h vale 25, más 0,2 por m, pero m vale 35, igual a 11. Vamos a solucionar los productos que aparecen en el primer miembro. Entonces 0,16 por 25, eso nos resulta 4, más 0,2 por 35, eso nos resulta 7. Y ahora sumamos esos dos términos para ver si son igual a 11. Como vemos, sí son igual a 11. Conservándose el equilibrio también en la segunda ecuación, lo que quiere decir entonces que los valores obtenidos de la variable aplicando el método de sustitución se encuentran bien.
Por tanto, concluimos en el ejercicio que en la empresa trabajan 25 hombres y 35 mujeres. Resolvamos un último problema de aplicación utilizando el método de sustitución. En una caja hay 83 bichos entre cucarachas y 100 pies. Si contamos sus patas, encontramos que suman 2006. Si las cucarachas tienen 6 patas y los 100 pies tienen 32, determina la cantidad de cucarachas. Bien, entonces lo primero vamos a demarcar las variables en el problema. Como vemos, no conocemos exactamente la cantidad de cucarachas y la cantidad de 100 pies. Pero sí sabemos que si sumamos los dos tipos de bichos, estos suman 83. Entonces vamos primeramente a denominar con unos literales cada variable. Vamos a decir que X corresponde al número de cucarachas y Y al número de 100 pies. Si sumamos el número de cucarachas que está denominado por la letra X más el número de 100 pies que está denominado por la letra Y, estos suman 83. Entonces allí tendríamos la primera ecuación del sistema. X más Y igual a 83. Ahora pasemos a lo que sigue en el problema. Nos dicen la cantidad de patas que hay por cada animal. Nos dicen que si contamos las patas de la cucaracha, esta tiene 6 patas. Entonces, 6 patas que tiene cada cucaracha, y recordemos que cada cucaracha la hemos demarcado con el literal X, más 32 patas que tiene cada 100 pies por cada uno de los 100 pies que hay en la caja, eso da en total la cantidad de patas que hay, que en este caso son 2006 patas. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones del sistema que, como vemos, son ecuaciones de tipo lineales o de primer grado. Entonces tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones, es decir, un sistema 2 por 2. Vamos entonces a denominar con el número 1 la primera ecuación y con el número 2 la segunda ecuación. Ahora vamos a aplicarle el primer paso del método de sustitución. Decidimos entonces a cuál ecuación vamos a elegir para hacer el primer despeje. Siempre tratamos de elegir una ecuación en donde la variable no tenga coeficiente y donde el signo de esas variables sea positivo. Entonces, como vemos, la ecuación 1 está más factible para hacer el despeje, ya sea de X o de Y. Entonces vamos a traernos la ecuación número 1 y vamos a hacerle el despeje a la variable X en esa ecuación. Aquí tenemos la ecuación 1, vamos a dejar a X solita en el primer miembro de la ecuación y la Y que la acompaña con signo positivo lo vamos a pasar al otro lado, es decir, al segundo miembro con cambio de signo. Entonces nos queda X igual a 83 menos Y. Y recordemos que ese despeje lo vamos a denominar con el número 3, indicando que esa es la ecuación 3. Ahora vamos a aplicar el segundo paso del método de sustitución, el cual nos dice que vamos a reemplazar en la otra ecuación que no hemos trabajado aún el valor obtenido de la variable despejada en el primer paso, es decir, lo obtenido de X. Vamos a traernos entonces la segunda ecuación, ahí la tenemos, y donde está X lo vamos a reemplazar por lo que obtuvimos, que fue 83 menos Y. Entonces ahí tenemos el 6, queda indicado, abrimos un paréntesis y colocamos a X que dio 83 menos Y, ahí lo tenemos. Lo demás permanece indicado, entonces colocamos más 32Y igual a 2006. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a resolver lo que se encuentra en el primer miembro, que sería este producto. Vamos a simplificar este producto. Entonces recordemos, este 6 afecta todo lo que esté dentro del paréntesis. Entonces tenemos 6 positivo por 83 positivo, eso nos resulta 498 positivo. Elegimos el signo que sigue haciendo el producto de dichos signos, entonces más por menos nos resulta menos. Recordemos que esta variable pareciera que no tuviera coeficiente, pero sí lo tiene, es un 1.
Entonces ahora vendría más por menos y 6 por un y nos resulta 6y. Colocamos lo que sigue en la ecuación, que es más 32y igual a 2006. Paso que sigue, vamos a dejar en el primer miembro de la ecuación los términos que posean variables. Como vemos, estos son los términos que tiene la variable y. Como no los vamos a mover de miembro, ellos van a permanecer con sus respectivos signos. Mientras que el 498, que se encuentra en el primer miembro con signo positivo, lo vamos a mover hacia el segundo con signo negativo. Entonces nos queda, aquí vemos, menos 6y más 32y igual a 2006, que ya se encontraba en el otro miembro, y el 498 pasó con signo negativo. Vamos a simplificar ahora entonces las dos expresiones. Entonces tenemos menos 6y más 32, eso es una resta de entero, eso nos resulta como 26y, igual a la segunda resta que tenemos, que nos resultó 1508. Ahora vamos a despejar totalmente la variable y. Ese 26 que se encuentra multiplicándola lo vamos a pasar al otro lado a dividir al 1508. Entonces y va a ser igual a 1508 entre 26, lo que nos resulta como y igual a 58. Aplicamos entonces el tercer paso, que es reemplazar la variable que ya hemos obtenido en el paso anterior en la ecuación número 3. Entonces decimos reemplazando y, que fue la que obtuvimos en la ecuación 3. Nos traemos la ecuación 3 y reemplazamos donde está y por 58 para obtener a x. Entonces x va a ser igual a 83 menos 58. Lo que nos resulta como x igual a 25. Ya hemos terminado de resolver el sistema. Ya hemos encontrado el valor de cada bicho, pero recordemos que siempre debemos verificar que esos dos valores satisfagan el sistema. Entonces vamos a pasar a hacer la comprobación de dicho sistema. Entonces, con los resultados obtenidos de cada variable, vamos a reemplazar en cada una de las ecuaciones. Entonces, vamos a traernos la primera ecuación, aquí la vemos, y reemplacemos x y y en dicha ecuación. Entonces, x vale 25 más y, que vale 58, y eso debe sumar 83 para que se conserve el equilibrio. Como vemos, sumando, eso nos resulta 83, lo que quiere decir que hasta el momento los resultados obtenidos satisfacen la primera ecuación. Vamos a traernos la segunda ecuación del sistema y reemplacemos entonces x y y. Entonces nos queda 6 por lo que vale x, que es 25, lo colocamos en un paréntesis, más 32 por lo que vale y, que es 58, y eso debe dar 2006. Entonces ahora resolvemos cada producto de los términos del primer miembro. Entonces 6 por 25 nos resulta 150, más 32 por 58 nos resulta 1856. Y sumando, eso debe dar 2006. Si hacemos en calculadora, nos resulta 2006, conservando el equilibrio también en la segunda ecuación. Lo que quiere decir que los valores obtenidos de las variables utilizando el método de sustitución se encuentran bien. Podemos concluir entonces del problema que en la caja hay 25 cucarachas y 58 ciempiés. Método de eliminación o reducción. El método de eliminación consiste en realizar una sumatoria de ambas ecuaciones con el propósito de desaparecer alguna de las variables en el resultado de dicha operación y poder despejar la incógnita que queda. Veamos esto mediante la solución del siguiente sistema. Aquí tenemos el sistema 2×2, ya que tenemos dos ecuaciones, cada una con dos variables de primer grado. Vamos a aplicarle el primer paso, el cual nos dice lo siguiente: multiplicamos de una o ambas ecuaciones por un número tal que los coeficientes de una de las variables sean iguales en las dos ecuaciones, pero con diferente signo.
Vamos a traernos entonces el sistema y la intención de este primer paso es eliminar de las dos ecuaciones una de las variables. Aquí eliminar la variable X o la variable Y resulta fácil, pero vamos a escoger eliminar la variable X. Entonces, para poder eliminarla, los dos términos en ambas ecuaciones deben tener el mismo coeficiente y diferente signo, ya que teniendo diferentes signos, al hacer la resta, estas se cancelan. Entonces, este X debe tener antecediéndole un menos 2 para que se cancele con el 2X que aparece en la primera ecuación. Como aquí el X está acompañado de 1, entonces vamos a multiplicar ese 1 por menos 2 para que se convierta pues en menos 2. Al multiplicar a la X por menos 2 se debe multiplicar toda la segunda ecuación por ese menos 2. Entonces aquí tenemos el sistema y ya elegimos que vamos a cancelar la variable X multiplicando la segunda ecuación por menos 2. Vamos a hacer el producto de esa segunda ecuación por menos 2. La primera va a permanecer indicada. Entonces, aquí tenemos la primera ecuación tal como estaba y la segunda ecuación al multiplicarla por 2 nos resultan los siguientes términos. Entonces, menos 2 por X nos resulta menos 2X, porque recordemos que aquí se encuentra esta X antecedida de un 1, entonces 1 por menos 2 es menos 2. Ahora hacemos el signo que sigue multiplicando el menos que tiene el 2 con el menos que aparece en la ecuación. Entonces menos por menos nos resulta más y 2 por 2y nos resulta 4y. Igual a menos 2 por menos 3. Menos por menos nos resulta más y 3 por 2, 6. Ya hemos afectado la segunda ecuación por el menos 2. Y como vemos entonces ya los términos que poseen la variable X tienen el mismo valor, el mismo coeficiente o el mismo número y contienen signos contrarios. Esto con el fin de que se cancelen al hacer la suma de los dos. Entonces el paso que sigue es el paso 2, el cual nos dice, se adicionan las dos ecuaciones para obtener una ecuación con una incógnita y se resuelve la ecuación. Entonces vamos a realizar la adición de los términos de las dos ecuaciones. Vamos a colocar la línea para realizar la suma. Ahí la tenemos. Entonces tenemos más 2x menos 2x. Por tener el mismo valor y signos contrarios, estos se cancelan. Es como si yo tuviera 2 menos 2, eso nos resulta 0. Entonces 0x se convierte en 0. Y acá hacemos la suma también de los coeficientes que acompañan a y. Entonces aquí tenemos un 1 que le antecede a la y. 1 más 4 nos resulta 5y positivo, ya que ambos términos son positivos. Igual y hacemos la suma de los coeficientes independientes o de los términos que se encuentran al otro lado de las ecuaciones. 4 más 6, eso nos resulta 10. Esto se hizo con la finalidad de que se cancelara la variable X y nos quedara solamente la variable Y. Ya vemos que aquí solamente nos quedó la variable Y. Ahora de esto que nos quedó, vamos a despejar esa variable Y. Entonces, para dejar Y solita en el primer miembro de la ecuación, este 5 que la acompaña a través del producto lo vamos a pasar a dividir el 10 que ya se encuentra al otro lado. Entonces nos queda Y igual a 10 entre 5. Haciendo la correspondiente división, eso nos da como resultado Y igual a 2. Ahora vamos a aplicar entonces el paso 3 del método de eliminación o reducción, el cual nos dice, se sustituye el valor de la incógnita que se encontró en el paso anterior en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales y se resuelve la ecuación resultante. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones iniciales para reemplazar el valor de y obtenido y encontrar el valor de x. Vamos a traernos la segunda ecuación del sistema, aquí está, y vamos a despejar de ella el valor de x.
Vamos a despejar x dejándola solita en el primer miembro de la ecuación y aquello que la acompaña lo vamos a pasar al otro lado con cambio de signo. Es decir, este menos 2y va a pasar como más 2y. Nos queda entonces x igual a menos 3, que ya se encontraba al otro lado de la igualdad, más 2y. Y ahora reemplazamos entonces lo que vale y, que es 2, para obtener x. Por tanto, x va a ser igual a menos 3 más 2, que multiplica a y, que vale 2. Resolvemos aquí este producto, esto nos da 4. Entonces, menos 3 más 4, eso nos resulta como x igual a 1. Ya hemos encontrado el valor de las dos variables del sistema. Pero recordemos que siempre debemos hacer la comprobación para averiguar si éstas satisfacen al sistema, ya que si no llegan a satisfacer el sistema, quiere decir que me equivoqué en alguno de los pasos del método. Vamos a pasar entonces a la comprobación del sistema. Aquí tenemos entonces la solución del sistema, x igual a 1, y igual a 2. Vamos a hacer la comprobación, vamos a traernos la primera ecuación y vamos a reemplazar en las variables los valores obtenidos. Entonces 2 por lo que vale x, que es 1, más y, que vale 2, igual a 4. O debe dar igual a 4. Entonces 2 por 1, 2, más 2 es 4. Lo que quiere decir que se está conservando la igualdad o el equilibrio en la ecuación. Vamos a ver si satisface la segunda ecuación. Vamos a traernos la segunda ecuación y vamos a reemplazar. X vale 1. Aquí está, menos 2 por lo que vale y, que es 2, y eso debe ser igual a menos 3. Vamos a resolver este producto. 2 por 2 es 4. 1 menos 4 nos resulta menos 3, igual al menos 3 que tenemos al otro lado de la igualdad, lo que quiere decir que también satisface la segunda ecuación. Por tanto, concluimos que la solución del sistema está bien. Ahora vamos a resolver un problema de aplicación utilizando el método de reducción, o como también se le denomina, eliminación. En un almacén hay dos tipos de lámparas. Las de tipo A utilizan 3 bombillos y las de tipo B utilizan 5 bombillos. Si en total en el almacén hay 35 lámparas y 135 bombillos, ¿cuántas lámparas hay de cada tipo? Bien, en la pregunta nos están indicando lo que queremos buscar. Queremos determinar la cantidad de lámparas que hay de tipo A y las que hay de tipo B. Entonces vamos a denominar con los literales A mayúscula el número de lámparas de tipo A y con el literal B mayúscula el número de lámparas de tipo B. Al inicio del problema nos dicen que en el almacén hay un total de 35 lámparas, es decir, sumando las de tipo A más las de tipo B, esto nos resultan 35. Allí podemos establecer la primera ecuación del sistema. Aquí la vemos. Ahora nos especifican la cantidad de bombillos que utiliza cada tipo de lámparas. Nos dicen que las de tipo A utilizan 3 bombillos, entonces colocamos 3 por A más la cantidad de bombillos que utilizan las de tipo B, que son 5. 5 por B igual al número total de bombillos que hay en el almacén, que son 135. Allí pudimos establecer entonces la segunda ecuación del sistema. Como vemos, es un sistema 2 por 2, ya que tenemos dos ecuaciones y cada una de ellas con dos variables de tipo lineal. Aplicando entonces el primer paso según el método, vamos a traernos el sistema y vamos a analizar a cuál variable vamos a eliminar de esas dos ecuaciones. Vamos a eliminar en este caso la variable A de las dos ecuaciones. Para eliminar esta variable debe suceder que los coeficientes que le anteceden a esa variable A deben tener el mismo valor pero con signos contrarios. Como vemos en la primera ecuación, la variable A tiene un número 1 y en la segunda ecuación tiene un número 3. Vamos a convertir el 1 que le antecede en la primera ecuación en 3 y vamos a hacer también que tenga signo contrario. Si la de la segunda ecuación tiene signo positivo,
positivo según notamos en la primera, entonces ese 3 también debe tener un signo negativo para cuando vayamos a hacer la suma, estas se cancelen. Entonces decidimos que vamos a eliminar la variable a de la primera ecuación. Para eso vamos a multiplicar toda esa ecuación por el número menos 3. Entonces aquí vemos, vamos a multiplicar toda esa primera ecuación por el número menos 3. La segunda ecuación va a permanecer igual, no le va a pasar nada. Entonces al multiplicar la variable a o el primer término, un a por menos 3, eso nos va a resultar menos 3a. Al multiplicar el menos 3 por b, aquí vemos que b le antecede 1 y también tiene signo más, entonces más por menos nos resulta menos y 1 por 3 nos resulta 3b. Igual, ahora decidimos el resultado del término que se encuentra al otro lado de la igualdad. Vemos que en la primera ecuación a este le antecede signo más. Más por menos nos resulta menos y 35 por 3 nos resulta 105. Ya hemos multiplicado todos los términos de la primera ecuación por menos 3. Vemos entonces que ya la primera ecuación tiene en la variable a el mismo valor de la segunda ecuación y con signos contrarios para que se puedan cancelar. Entonces el paso 2, como lo habíamos dicho anteriormente, es hacer la respectiva suma de cada uno de los términos de las ecuaciones. Vamos a colocar entonces la línea para hacer la suma y aquí vemos entonces que menos 3a más 3a, por tener signos contrarios y el mismo coeficiente, estas se convierten en 0. Y ahora hacemos las sumas de los términos del resto de la ecuación. Entonces tenemos 0, aquí tenemos menos 3b más 5b, es una resta de enteros donde se conserva el signo del mayor. Es decir, 5 menos 3 nos resulta 2 con signo positivo. 2b igual, acá también tenemos una resta de enteros donde conservamos en este caso el signo más, ya que el mayor le antecede signo más y nos resulta 30. Esto nos está quedando de haber eliminado la variable a en ambas ecuaciones. Ahora esto que nos quedó, vamos a despejar totalmente la variable b. Para esto, este 2 que se encuentra acompañándola a través de la multiplicación, la vamos a pasar al otro lado de la igualdad a través de la división. Entonces nos quedaría b igual al 30 que ya tenemos al otro lado entre 2. Lo que nos resulta como b igual 15. Ya conocemos el valor exacto de la variable b. Ahora vamos a aplicar el paso 3 del método, el cual nos dice que debemos escoger una de las ecuaciones iniciales para despejar la otra variable que aún no hemos obtenido, que en este caso es la variable a. Vamos a escoger la ecuación 1 o la primera porque esta está más dada a hacer el despeje de cualquiera de las dos variables. Entonces vamos a traernos la primera ecuación del sistema y vamos a despejar esa variable que nos falta, que es a. A va a ser igual, trasladando este b que se encuentra en el primer miembro, acompañando la a través de la suma, la vamos a pasar al otro lado a través de la resta. Entonces nos queda a igual a 35 que ya teníamos en el segundo miembro de la ecuación, menos b. Ahora vamos a reemplazar el resultado que hemos obtenido de b en esa ecuación. Entonces a va a ser igual a 35 menos 15. Lo que nos resulta como a igual 20. Quiere decir que ya hemos resuelto el sistema, ya que hemos determinado el valor de las dos variables. Pero recordemos que una vez que obtenemos el valor de esas variables, debemos hacer la comprobación a ver si éstas satisfacen el sistema. Entonces pasemos a hacer la comprobación.
Tenemos entonces la solución del sistema, que es A igual 20 y B igual 15. Vamos a realizar esta comprobación en la primera ecuación del sistema. Vamos a reemplazar A y B. Aquí tenemos que A vale 20 más B que vale 15. Eso debe dar 35. Vemos que sumando estos dos términos, esto nos resulta 35 y es igual a lo que se encuentra al otro lado de la igualdad, lo que quiere decir que esa solución del sistema sí satisface la primera ecuación. Vamos a traernos entonces la segunda ecuación y vamos a reemplazar A y B. Entonces tenemos 3 por A que vale 20 más 5 por B que vale 15. Eso debe dar 135. Vamos a resolver los productos en el primer miembro. 3 por 20 nos resulta 60 más 5 por 15, 75. Y esa suma vemos que nos resulta 135 tal y como lo tenemos en el segundo miembro de la ecuación, lo que quiere decir que satisface también a la segunda ecuación. Podemos concluir entonces del problema que en el almacén hay 20 lámparas de tipo A y 15 lámparas de tipo B. Vamos a resolver otro problema de aplicación utilizando el método de reducción o eliminación. ¿Cuáles son las dimensiones de un rectángulo si su perímetro es de 80 unidades y la diferencia entre 3 veces el largo y su ancho es 10 unidades? Bueno, entonces aquí en este problema vemos la representación de esa figura que es un rectángulo. Vemos que el ancho lo hemos denominado con la letra A y el largo lo hemos denominado con la letra L. Por tanto, ese van a ser los nombres de cada una de las variables que vamos a buscar. Para eso vamos a recordar qué es perímetro en una figura geométrica. Perímetro es equivalente a la suma de todos los lados de esa figura geométrica. Por tanto, en un rectángulo, ese perímetro sería igual a 2 veces el largo, que sería esta parte más esta otra, más 2 veces el ancho, es decir, esta parte más esta otra parte. Ya teniendo entonces eso bien claro, vamos a establecer el sistema de ecuaciones en el problema. Nos dicen que el rectángulo tiene un perímetro de 80 unidades. Quiere decir entonces que la primera ecuación resulta de sumar esos lados de la figura para que sean equivalentes a 80 unidades. Entonces aquí el perímetro sería igual a 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Aquí lo tenemos, 2 veces el largo más 2 veces el ancho es igual a 80, ya que nos están dando el perímetro. La otra ecuación resulta de la segunda parte del problema, en donde nos dicen que la diferencia entre 3 veces el largo, aquí lo tenemos, 3 veces el largo menos su ancho, aquí tenemos entonces esa parte en la ecuación menos el ancho, es equivalente a 10 unidades. Entonces ya hemos construido las dos ecuaciones del sistema, que como vemos es un sistema 2 por 2, es decir, dos ecuaciones y cada una de ellas con dos variables de tipo lineal. Vamos a aplicar entonces el primer paso del método. Para eso vamos a traernos el sistema y vamos a elegir cuál variable vamos a eliminar de las ecuaciones para que nos quede una sola. Entonces aquí analizando vemos que en la segunda ecuación es más fácil eliminar la variable A de ambas para que nos quede solamente la variable L. Para esto entonces este A de la segunda ecuación debe quedar con coeficiente 2, ya que tiene el signo contrario de la primera. Simplemente vamos a afectar esa variable de la segunda ecuación por 2. Entonces decidimos que vamos a eliminar la variable A y vamos a afectar la segunda ecuación por 2. Aquí lo vemos. Entonces vamos a resolver ese producto de cada término de la segunda ecuación por 2. La primera ecuación va a permanecer igual. Entonces aquí vemos 2 por 3L nos resulta 6L en la segunda ecuación, menos, ya que
el 2 tiene signo más, entonces más por menos es menos. 2 por A nos resulta 2A igual a 2 por 10 que nos resulta 20. Ya tenemos entonces transformada la segunda ecuación de tal modo que las dos variables de A o los dos términos de la variable A en ambas ecuaciones tienen el mismo valor numérico y con signos contrarios. Entonces vamos a proceder a hacer el segundo paso, que es hacer la suma de los términos de las ecuaciones. Para eso vamos a colocar la línea. Aquí tenemos entonces para los primeros términos de las dos ecuaciones una suma de 2L más 6L, lo que nos resulta 8L. Y aquí vamos a eliminar 2A menos 2A, resultándonos entonces 0. Aquí vemos entonces 8L más 0 igual, y ahora hacemos la suma de los coeficientes que aparecen al otro lado de la igualdad, que como vemos ambos son positivos, entonces simplemente es una suma. 80 más 20 nos resulta 100. Nos está quedando entonces solamente 8L igual 100, ya que este término desapareció. Nos queda 8L igual 100. Y de esta ecuación vamos a despejar totalmente a la L. Entonces el 8 que se encuentra multiplicándola, la vamos a pasar al otro lado a dividir el 100. Entonces nos queda L igual a 100 entre 8, hacemos la división y eso nos resulta como L igual a 12.5. Ya tenemos la variable L deducida. Vamos a aplicar entonces el tercer paso del método, en el cual nos dicen que debemos escoger una de las ecuaciones iniciales del sistema para despejar la otra variable que aún no hemos encontrado. Vamos a tomar la segunda ecuación del sistema y la vamos a traer, aquí la tenemos, y vamos a despejar la variable A, que es la que nos falta por buscar. Entonces vamos a dejar el A solita en el primer miembro de la ecuación, por tanto ese 3L lo vamos a pasar con cambio de signo. Veamos que aquí le antecede signo más, entonces pasaría al otro lado con signo menos. Nos queda entonces menos A igual al 10 que ya se encontraba, menos 3L. Ahora vamos a reemplazar el valor que habíamos obtenido de L en esa ecuación, quedándonos entonces menos A igual a 10 menos 3 que multiplica a L y que vale 12,5. Vamos a resolver ese producto en la expresión, quedándonos entonces menos A igual a 10 menos 37.5. Vamos a hacer la resta y nos quedaría entonces menos A igual a menos 27.5. Pero resulta que la variable está acompañada de un signo negativo. Las variables nunca deben quedar antecedidas con signo negativo, por tanto ese menos lo vamos a pasar al otro lado. Veamos que ese menos no está solito, aquí dice menos 1, entonces ese menos 1 que está multiplicando la A lo vamos a pasar al otro lado a dividir lo que ya se encuentra. Quedándonos entonces A es igual a menos 27,5 que ya se encontraba y el menos 1 lo hemos pasado a dividir. Vamos a definir el signo resultante. Menos entre menos nos resulta más y 27,5 entre 1 nos resulta el mismo valor, 27,5. Entonces aquí vemos A es equivalente a 27,5. Por tanto, ya hemos resuelto el sistema, ya que conocemos el valor de las dos variables. Pero recordemos que siempre debemos comprobar si éstas satisfacen el sistema, ya que si no lo hacen, quiere decir que nos hemos equivocado en algún paso del sistema. Pasemos a la comprobación entonces. Entonces tenemos la solución del sistema, L igual a 12.5 y A igual a 27,5. Vamos a comprobar en la primera ecuación, aquí la tenemos, y vamos a reemplazar el valor de las dos variables. Entonces 2 por L, pero L vale 12.5, más 2 por A, que equivale a 27.5, debe ser igual a 80. Vamos a resolver los productos en cada término.
2 por 12.5 es equivalente a 25, más 2 por 27.5 es equivalente a 55, y sumando esos dos valores, eso nos resulta 80, lo que quiere decir que se conserva el equilibrio en la ecuación y la solución satisface hasta el momento la primera ecuación. Vamos a traernos la segunda ecuación del sistema y vamos a hacer el reemplazamiento. Entonces 3 por L, pero L es igual a 12.5 menos A, que es equivalente a 27.5, eso debe ser igual a 10. Vamos a resolver el producto. Aquí tenemos que 3 por 12.5 es equivalente a 37.5 menos 27,5 es equivalente a 10. Hacemos la resta y vemos que 10 es igual a 10, lo que quiere decir que la solución satisface también a la segunda ecuación. Por tanto, ya estamos seguros de que el proceso estuvo bien hecho por el método de eliminación o reducción. Por tanto, podemos concluir al final que las medidas del rectángulo son 27.5 de ancho y 12.5 de largo. Resolvamos un último problema aplicando el método de reducción. 8 niños y 10 adultos pagan 146.000 pesos por entrar a cine. Si 3 niños y 2 adultos deben pagar 39.000 pesos, ¿cuál es el precio de una entrada para niño y una para adulto? Como vemos, entonces, la incógnita son los precios de adultos y de niños. Vamos a denominar entonces con las variables n el precio de entrada para niños y a un precio de entrada para adultos. Vamos a construir nuestro sistema de ecuaciones. Aquí nos indican que la entrada de 8 niños más la entrada de 10 adultos, es decir, 8n más 10a es equivalente a 146.000. Podemos construir con esa información la primera ecuación. Aquí la tenemos. Y también nos indican que si 3 niños y 2 adultos pagan 39.000 pesos, es decir, 3n más 2a es equivalente a 39.000, y allí tendríamos entonces una segunda ecuación del sistema. Como vemos, son sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Vamos entonces a aplicar el primer paso del método para resolverla. Aplicando entonces el primer paso por el método de reducción, vamos a traernos el sistema y vamos a analizar qué variable vamos a eliminar de ese sistema. Para eso, notemos que es muy factible convertir el 2a de la segunda ecuación en 10 o en menos 10 para que se cancelen, que convertir el 8n y el 3n en un equivalente. Entonces, nos decidimos por transformar la segunda ecuación del sistema y multiplicarla por menos 5 para que se eliminen los términos de la variable a. Vamos a colocar entonces aquí por menos 5 y recordemos que la primera ecuación queda indicada y ahora vamos a afectar la segunda ecuación por menos 5. Entonces la primera quedó igual. Miremos los resultados. Aquí tengo menos 5 por 3n nos resulta menos 15n. Ahora menos 5 por 2a nos resulta menos 10a. Igual a menos 5 por 39.000 que nos resulta menos 195.000. Ya tenemos transformada la segunda ecuación y ahora vamos a proceder al segundo paso, que es hacer la sumatoria de los términos de las ecuaciones. Vamos a colocar entonces la línea y vamos a sumar. Aquí tenemos una resta de términos 8n menos 15n, eso nos va a dar como resultado un valor negativo ya que el mayor de ellos le antecede signo negativo. Entonces nos resulta menos 7n en la segunda parte, que son los términos de a. Vemos cómo se cancelan porque tienen el mismo valor y signos contrarios, entonces se convierten en 0. Igual acá tenemos una resta también, conservamos el signo del mayor, que en este caso es negativo el mayor, y hacemos la resta, resultándonos menos 49.000. Ahora entonces de lo que nos queda
que sería menos 7n igual a menos 49.000, vamos a despejar la variable n. Vamos a pasar ese menos 7 que la acompaña a través del producto a dividir el menos 49.000. Entonces nos queda n igual a menos 49.000 entre menos 7 que pasó a dividir. Vamos a resolver el signo. Menos entre menos nos resulta más y 49.000 entre 7 nos resulta 7.000. Por tanto, n tiene un equivalente de 7.000. Ahora podemos aplicar el tercer paso. En este último paso vamos a tomar una de las ecuaciones originales del sistema para despejar la variable que nos hace falta, reemplazando el valor de la obtenida anteriormente. Vamos a decidirnos por tomar la segunda ecuación, vamos a traerla, aquí la vemos, y vamos a despejar la variable a de esa ecuación. Entonces aquí vemos que debemos trasladar el 3n que la antecede signo más al otro lado de la igualdad, cambiándola de signo, quedándonos entonces en el primer miembro de la ecuación 2a igual a 39.000 menos 3n. Finalmente vamos a despejar totalmente a la a. Para eso este 2 que la acompaña a través del producto lo vamos a pasar al otro lado a dividir lo que ya se encuentra, quedándonos entonces como a igual a 39.000 menos 3n entre 2. Ahora vamos a reemplazar donde está n por el valor obtenido en el paso anterior. Vamos a colocar a igual a 39.000 menos 3 por n, pero n tiene un equivalente de 7.000 entre 2. Vamos a resolver este producto y la resta para finalmente dividir y obtenemos finalmente el valor de a, que en este caso es equivalente a 9.000. Por tanto, ya hemos solucionado el sistema, ya que tenemos el valor de las dos incógnitas. Pero recordemos que debemos hacer la comprobación para ver si satisfacen el sistema. Pasemos a la comprobación entonces. Entonces aquí tenemos la solución del sistema n igual a 7.000 y a igual a 9.000 y vamos a traernos la primera ecuación del sistema para reemplazar los valores. Entonces tenemos 8 por n, que n tiene un equivalente de 7.000 más 10 por lo que vale a, que es 9.000, debe ser igual a 146.000. Resolviendo los productos en los términos del primer miembro, tenemos que 8 por 7.000 es igual a 56.000, más 10 por 9.000 es igual a 90.000. Sumando los dos términos, nos resulta igual a 146.000 tal y como aparece en el segundo miembro de la ecuación, conservándose el equilibrio en esa ecuación. Entonces veamos si también satisface la segunda ecuación. Vamos a traernos la segunda ecuación y vamos a reemplazar. Entonces tenemos 3 por n que vale 7.000 más 2 por a que vale 9.000 igual o debe ser igual a 39.000. Haciendo los productos en el primer miembro tenemos que 3 por 7.000 nos resulta 21.000 más 2 por 9.000 nos resulta 18.000 y debe ser igual a 39.000. Sumando los dos términos del primer miembro nos resulta igual a 39.000. Lo que quiere decir entonces que la solución hallada por el método de reducción o eliminación satisface el sistema. Por tanto, podemos concluir del problema que las entradas para niños tienen un valor de 7.000 y para adultos tienen un valor de 9.000. Método de determinantes o método de Cramer. El método de determinantes es una forma de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, al igual que los métodos de sustitución e igualación. Este método permite obtener el resultado de un sistema de ecuaciones en unos simples pasos. La ventaja más importante de utilizar este método es que su automatización, entendiendo esto como una forma de resolver ecuaciones de forma metodológica, nos hace olvidar de despejes y demás. Veamos cuáles son los pasos para resolver un sistema de ecuaciones 2×2.
Primer paso. Se calcula el determinante general, el que se forma con los coeficientes de las incógnitas. Para calcular el determinante del sistema, que se encuentra simbolizado por un triángulo y acompañado de la letra S, armamos el determinante solo con los valores que están multiplicando la variable X y la variable Y. Entonces, si nos entregan un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, tal y como se observa en la figura, lo primero es hallar el determinante del sistema, que se simboliza con un triángulo y la S. Ese triangulito en álgebra lineal se denomina delta. Entonces, delta S va a ser igual a una matriz. Una matriz es un arreglo de filas, aquí tenemos una fila y esta es otra fila, y de columnas, esta es una columna y esta es otra columna. Esa matriz que vamos a formar para hallar el determinante del sistema debe estar conformada por los coeficientes, es decir, por los números que acompañan a las variables, en este caso la variable X y la variable Y. En la primera columna, que sería esta, vamos a colocar los coeficientes que acompañan a X, es decir, A y D. Aquí los vemos ubicados. Y en la otra columna vamos a colocar los coeficientes que acompañan a la variable Y, es decir, B y E. Ahí los vemos. Entonces, una vez que tenemos la matriz armada, ella se debe solucionar haciendo un producto en cruz de las diagonales. Entonces hacemos lo siguiente. Primero multiplicamos A por E, ahí A por E, y luego le restamos el producto de la otra diagonal, es decir, D por B, este otro producto. Entonces nos queda A por E, aquí está, menos D por B, aquí se encuentra. Esa es la forma de solucionar o de buscar el determinante del sistema. Entonces veamos un ejemplo de cómo aplicar esta parte o este primer paso por el método de los determinantes. Vamos a traernos un sistema, aquí lo vemos, el sistema, y como primer paso vamos a hallar el determinante del sistema de ecuaciones. Entonces vamos a buscar delta S. Igual, armamos la matriz con los coeficientes que acompañan a cada una de las variables. Entonces, en la primera columna, que sería esta, vamos a colocar los coeficientes de X, que serían 5 y menos 3. Aquí los vemos ubicados en forma de columna. Y en la otra columna vamos a colocar los coeficientes de la otra variable, que es Y. O sea, menos 2 y el 7, ya los tenemos ahí ubicados dentro de la matriz. Ahora vamos a hacer el producto de las diagonales, primero de izquierda a derecha, esta diagonal. Entonces decimos 5 por 7 y luego restamos el producto de la otra diagonal, es decir, menos 3 por menos 2, quedándonos entonces 5 por 7, que es esta diagonal, menos el producto de esta otra diagonal, es decir, menos 3 por menos 2. Lo hemos encerrado en corchete porque los dos términos de la diagonal son negativos. Ahora vamos a solucionar los productos para luego hacer la resta. Entonces decimos 5 por 7, 35, menos, aquí hacemos este producto que se encuentra dentro del corchete, vamos a definir el signo del corchete, entonces menos por menos nos resulta más, y 3 por 2, 6, ahí lo vemos. Hacemos la resta finalmente y entonces el determinante del sistema es equivalente a 29 para el sistema de ecuaciones dada. Como segundo paso, vamos a calcular el determinante de la variable X. Para esto se reemplaza en el determinante general la primera columna, es decir, la columna de los coeficientes de la variable X por la columna de los términos independientes. Luego se calcula el valor real de X haciendo el cociente con el determinante del sistema hallado en el paso anterior. Entonces, si nosotros tenemos el sistema que estamos trabajando, para hallar el valor de X, primero debemos hallar el delta de X o el determinante de X.
Es decir, vamos a armar una matriz, aquí vemos delta de x, vamos a armar una matriz en donde en la primera columna, en vez de ir los coeficientes que acompañan la variable x, los vamos a reemplazar por los coeficientes de los términos independientes, es decir, los valores numéricos que se encuentran al otro lado de la igualdad. Serían estos dos. Los vamos a colocar en la primera columna de esa matriz. Y en la segunda columna de la matriz vamos a colocar los coeficientes que acompañan a la otra variable, es decir, la variable y, que serían b y e. Ahí ya tenemos ubicados entonces todos los coeficientes, por tanto ahora vamos a hacer el producto en cruz. Entonces primero la diagonal de izquierda a derecha, C por E, menos la otra diagonal que sería F por B. Veamos, C por E y luego menos F por B, lo que nos resulta de la siguiente manera. Vamos a colocar en un paréntesis C por E menos F por B. Eso nos va a arrojar un valor numérico que luego vamos a dividir entre el valor que nos había dado el determinante del sistema para obtener finalmente el valor de X. Veamos entonces con el ejemplo que venimos desarrollando. Vamos a traernos el sistema y para él vamos a determinar o vamos a hallar el determinante de X. Entonces tenemos el determinante de X va a ser igual, construimos la matriz y en la primera columna de esa matriz, en vez de colocar los coeficientes de X, vamos a colocar los términos independientes, es decir, aquellos que están al otro lado de la igualdad, que serían menos 2, aquí lo vemos, y menos 22. Y en la otra columna sí van a quedar los coeficientes que acompañan a y, es decir, menos 2 y 7. Y vamos a hacer el producto en cruz. Entonces decimos menos 2 por 7, esta diagonal primero, menos 22 por menos 2. Aquí vemos, entonces menos 2 por 7 sería el primer paso, menos, vamos a colocar en un corchete el producto de la otra diagonal, ya que ambos términos son negativos. Aquí lo vemos. Vamos a solucionar entonces cada producto para luego hacer la resta. Entonces aquí tenemos menos por más y 2 por 7, 14 y conservamos el signo negativo. Ahora colocamos el signo que sigue, que es el negativo o el signo de la resta. Vamos a solucionar el producto del corchete. Menos por menos nos resulta más y 22 por 2 nos resulta 44. Ya tenemos ahí ubicado los dos resultados que en este caso ambos son negativos. Por tanto, esto es una suma de enteros de igual signo, lo que nos resulta sumando entonces como menos 58. Ya tenemos el determinante de X. Ahora vamos a hallar el valor real de X. Para eso vamos a dividir esto que obtuvimos entre el delta de S. Entonces tenemos menos 58 que obtuvimos entre el determinante del sistema, que fue 29. Y eso nos arroja el valor real de X, que en este caso es menos 2. Ahora vamos a aplicar el paso número 3. En este último paso vamos a determinar el valor real de y. Para eso primero debemos buscar el determinante de y, que se obtiene al reemplazar en el determinante general la segunda columna, es decir, la columna de los coeficientes de la variable y por la columna de los términos independientes, para luego calcular el valor de y, haciendo el cociente con el determinante del sistema. Es decir, si tenemos nuestro sistema que venimos trabajando y vamos a calcular el valor de y, primero buscamos el determinante de y. Es decir, vamos a armar una matriz para y que contenga en la primera columna obligatoriamente los coeficientes de x, es decir, a y d. Y en la segunda columna, en vez de colocar los coeficientes de y, deben ir los términos independientes, es decir, los valores que están al otro lado de la igualdad, para este caso C y F.
Luego de que tenemos armada nuestra matriz, vamos a hacer el producto de las diagonales. Entonces multiplicamos A por F menos D por C. Aquí vemos el producto y finalmente ese valor numérico que obtenemos del determinante de Y lo vamos a dividir entre el determinante del sistema para hallar el valor real de Y. Entonces venimos trabajando un ejemplo, vamos a traernos ese sistema, aquí lo vemos, y vamos a hallar a Y, pero primero vamos a buscar el delta de Y. Entonces vamos a armar la matriz en donde en la primera columna deben ir obligatoriamente ahora los coeficientes que acompañan a X, que son 5 y menos 3, ahí los vemos. Y en la otra columna, en vez de ir los coeficientes de Y, deben ir los términos independientes, es decir, menos 2 y menos 22. Y ahora hacemos el producto de las diagonales. Entonces tenemos 5 por menos 22 menos 3 por menos 2. Esto lo vamos a ubicar en corchete para que queden mejor expresado. Entonces aquí vemos 5 por menos 22 sería este producto menos, obligatoriamente aquí debe ir el signo menos el otro producto que también vamos a colocar en corchetes. Ahí lo vemos, menos 3 por menos 2. Vamos a definir ahora los resultados. Entonces tenemos aquí más por menos nos resulta menos y 5 por 22 nos resulta menos 110. Signo que viene menos, pero primero vamos a definir el signo del corchete. Menos por menos nos resulta más, lo que quiere decir que aquí solamente va a quedar el signo negativo de la resta. Y 3 por 2, 6. Entonces ahora tenemos una suma de enteros de igual signo, lo que nos da como resultado delta de Y igual a menos 116. Una vez hemos hallado el delta de Y, ahora vamos a dividir entre el determinante del sistema para hallar el valor real de Y. Entonces dividimos menos 116 entre 29, menos entre más nos resulta menos y al dividir nos da 4. Entonces Y tiene un valor real de menos 4. Y hasta este momento ya hemos determinado o hallado los valores de la variable X y Y, los cuales nos dieron como solución del sistema X igual a menos 2 y Y igual a menos 4. Pero recordemos que siempre debemos verificar a través de la comprobación que esos resultados satisfacen el sistema. Entonces vamos a hacer la comprobación, vamos a traernos la primera ecuación del sistema y vamos a reemplazar los valores de X y Y. Entonces tenemos 5 por X que vale menos 2, menos 2 que multiplica a Y que tiene un equivalente de menos 4 y eso debe ser igual a menos 2. Vamos a hacer los productos para luego hacer la resta. Entonces, más por menos nos resulta menos, 5 por 2 es 10, es decir, que aquí nos daría menos 10. Y acá vemos que tenemos un producto también de menos por menos nos resulta más y 2 por 4, 8. Entonces nos queda menos 10 más 8 igual a menos 2 o debe dar menos 2. Como vemos en el primer miembro, menos 10 más 8 nos resulta menos 2. Por tanto, se conserva el equilibrio en la primera ecuación del sistema. Comprobemos para la segunda ecuación. Vamos a traernos la segunda ecuación del sistema. Aquí ya lo tenemos y vamos a reemplazar. Entonces, menos 3 por lo que vale X, que es menos 2, más 7 por lo que vale Y, que es menos 4, y debe dar igual a menos 22. Vamos a resolver los productos para luego hacer la suma. Entonces tenemos menos por menos nos resulta más y 3 por 2 es 6. Aquí tenemos más por menos nos resulta menos y 7 por 4, 28. Aquí hacemos una resta de enteros, 6 menos 28 nos resulta menos 22. Por tanto, se conserva también el equilibrio en la segunda ecuación. Y podemos concluir que el sistema está bien resuelto por el método de la regla de Cramer. Vamos a resolver un problema de aplicación utilizando la regla de Cramer.
En un garaje hay 18 vehículos entre autos y motos. Sin contar las ruedas de repuesto hay 58 ruedas. ¿Cuántas motos y autos hay? Vamos entonces a determinar las variables del problema. Aquí no conocemos el número de motos y autos específicamente, entonces vamos a colocar con el literal A mayúscula el número de autos y con el literal M mayúscula el número de motos. Vamos a construir el sistema. Para la primera ecuación podemos utilizar esta información que nos dice que si sumamos el número de autos y el número de motos, este resulta ser 18, es decir, A más M es igual a 18. Sabemos que un auto tiene 4 ruedas y que no vamos a incluir las ruedas de repuesto. Entonces decimos 4 ruedas por cada auto más 2 ruedas que tiene la moto por cada moto. Eso es equivalente a las 58 ruedas que hay en el garaje. Ya tenemos entonces las dos ecuaciones del sistema. Entonces el primer paso por la regla de Kramer es buscar el determinante del sistema. Para eso vamos a armar una matriz con los coeficientes de las variables A y M. Aquí los coeficientes de A son 1 y 4, lo ubicamos en la primera columna, y los coeficientes de la segunda variable son 1 y 2, lo ubicamos en la segunda columna de la matriz. Para ahora hacer el producto de sus diagonales, entonces decimos 1 por 2 menos 1 por 4, aquí lo vemos, 1 por 2 menos 1 por 4 o 4 por 1. Vamos a resolver, 1 por 2 es 2 y 4 por 1 es 4, entonces 2 menos 4, eso nos resulta como menos 2. Ya hemos hallado el determinante del sistema. Ahora, como segundo paso de la regla de Kramer, vamos a buscar el valor real de cada una de las variables, pero antes hay que buscar el delta de la primera variable, que en este caso es A. Entonces tenemos delta de A, colocamos la matriz y dentro de esa matriz deben ir en la primera columna los coeficientes independientes de las ecuaciones, es decir, los valores que están al otro lado de la igualdad. Para este caso el 18 y el 58. Y en la segunda columna deben ir los valores de la segunda variable, que para nosotros la segunda variable es M. Entonces los coeficientes de M son 1 y 2. Ahí los tenemos ya en las columnas. Entonces ahora hacemos el producto en cruz. Primero 18 por 2 menos 58 por 1. Aquí vemos entonces ya el proceso. Vamos a resolver los productos de los paréntesis para hacer la resta. Entonces tenemos 18 por 2 nos resulta 36 menos 58 por 1, 58, y esa resta nos resulta menos 22. Como ya tenemos el determinante de la primera variable, que para nuestro caso es A, ahora dividimos ese valor menos 22 entre el determinante del sistema, que nos dio menos 2. Aquí definimos el signo resultante, dividiendo menos entre menos nos resulta más y 22 entre 2 nos resulta 11, lo que quiere decir que el valor real de la variable A es 11. Ahora vamos a buscar el valor de la variable M. Para eso primero vamos a armar el determinante de M. Entonces decimos delta de M es igual, colocamos las barras que simbolizan la matriz y en la primera columna vamos a colocar ahora los coeficientes de la primera variable, que son los coeficientes de A, es decir 1 y 4. Los ubicamos en esa columna. En la segunda columna de esa matriz, en vez de ir los coeficientes de la segunda variable, que es M, vamos a colocar los valores independientes, es decir, los números que están al otro lado de las ecuaciones. En este caso, 18 y 58. Una vez que tenemos armada la matriz, vamos a hacer el producto en cruz. Primero 1 por 58 y luego 4 por 18. Aquí ya vemos también el proceso.
Vamos a resolver esos productos. Entonces 1 por 58 nos resulta 58 menos 4 por 18 nos resulta 72. Hacemos la resta y esto nos da como resultado menos 14. Ya tenemos el valor del determinante de m y ahora vamos a hallar el valor real de m haciendo la división de el menos 14 que encontramos entre el valor del determinante del sistema, que es menos 2. Entonces definimos los signos. Menos entre menos nos resulta más y 14 entre 2 nos resulta 7. Por tanto, la variable m tiene un valor de 7. Como ya tenemos el valor de las dos variables o de las dos incógnitas, quiere decir que ya hemos resuelto el sistema, utilizando en este caso la regla de Cramer. Pero recordemos que siempre debemos comprobar si estos valores obtenidos satisfacen el sistema. Entonces vamos a realizar el comprobando. Vamos a traernos la primera ecuación del sistema, que es esta, y vamos a reemplazar el valor de A y M. Entonces, A vale 11 más M, que vale 7, debe dar igual a 18. Y como vemos, sumando los dos valores nos resulta 18, lo que quiere decir que satisface la primera ecuación. Vamos a traernos ahora la segunda ecuación del sistema, que es esta, ahí la vemos, y reemplazamos A y M. Entonces 4 por lo que vale A, que es 11, más 2 por lo que vale M, que es 7, resolvemos los productos para luego hacer la suma y eso debe dar 58. Entonces 4 por 11 nos resulta 44 más 2 por 7, 14. Sumando esos dos valores nos resulta el 58 que debe dar. Entonces quiere decir que esos resultados obtenidos sí satisfacen el sistema y no cometimos ningún error cuando aplicamos la regla de Cramer. Concluimos entonces el problema diciendo que en el garaje hay 11 autos y 7 motos. Vamos a resolver entonces otro problema de aplicación utilizando la regla de Cramer. En una cafetería se compran semanalmente 9 kilos de azúcar y 14 kilos de café por un valor de 211.550 pesos. Si al mes paga 608.500 pesos por 30 kilos de azúcar y 40 kilos de café, ¿cuánto cuesta un kilo de azúcar y cuánto un kilo de café? Vemos entonces en la pregunta que las incógnitas son el valor o el precio del kilo de azúcar y del kilo de café. Vamos entonces a marcar con las variables A significa el precio del kilo de azúcar y C el precio del kilo de café. Ahora vamos a armar el sistema de ecuaciones. Para eso, para la primera ecuación podemos utilizar la primera información en donde nos dicen que 9 kilos de azúcar, es decir, 9 por A, más 14 kilos de café, es decir, más 14 por C, es equivalente al pago de esos artículos, que en este caso es 211.550. Allí tenemos la primera ecuación del sistema. Y en la otra parte de la información nos dicen que en el mes se pagó 608.500 pesos por 30 kilos de azúcar más 40 kilos de café. Ya entonces tenemos el sistema armado y como vemos es un sistema de 2 por 2. Vamos entonces a aplicar la regla de Cramer para darle solución. Como primer paso entonces vamos a buscar el determinante del sistema. Colocamos entonces delta de S es igual, colocamos las barras que simbolizan la matriz y dentro de esa matriz deben ir los coeficientes de las dos variables, es decir, los coeficientes de A y los coeficientes de C en ese orden. Entonces en la primera columna tenemos 9 y 30 que son los coeficientes de la variable A y en la segunda columna tenemos los coeficientes de C que son 14 y 40.
Ahora vamos a hacer el producto en cruz de las diagonales. Entonces 9 por 40 menos 30 por 14. Aquí vemos el proceso. Vamos a solucionar estos productos para luego hacer la resta. Entonces 9 por 40 nos resulta 360 menos 30 por 14 nos resulta 420 y esa resta nos da como resultado menos 60, lo que quiere decir entonces que el determinante del sistema es menos 60. Ahora vamos a buscar el determinante de la primera variable de nuestro sistema, que es A. Entonces colocamos delta de A va a ser igual, entonces colocamos las dos barras que simbolizan la matriz y ahora en la primera columna, en vez de colocar los coeficientes de A, vamos a colocar los coeficientes independientes, es decir, 211.550 y 608.500. Ahí los vemos ya ubicados en esa primera columna y en la segunda columna van los coeficientes de la segunda variable, que son los coeficientes de C, es decir, 14 y 40, en ese orden. Ahora vamos a hacer el producto en cruz de esos términos. Entonces ahí vemos este 211.550 por 40 menos 608.500 por 14. Ahí vemos el proceso. Vamos a solucionar los productos para luego hacer las restas. Multiplicando entonces 211.550 por 40 nos resultan 8.462.000 menos 608.500 por 14 nos resultan 8.519.000. Al hacer la resta nos da como resultado el determinante menos 57.000. Ahora, para hallar el valor de la variable A, vamos a dividir este resultado obtenido de delta de A entre el delta del sistema. Entonces tenemos A va a ser igual a menos 57.000 entre menos 60. Aquí vamos a definir el signo. Menos entre menos nos resulta más y al dividir 57.000 entre 60 nos da como resultado 950. Quiere decir entonces que A es equivalente a 950. Ahora vamos a buscar el valor de la segunda variable de nuestro sistema, que es C. Vamos entonces a hallar el delta de C. Primeramente, entonces colocamos delta de C, colocamos las dos barras que simbolizan la matriz y en la primera columna vamos a colocar los coeficientes de A. Entonces colocamos 9 y 30 en ese orden. Y en la segunda columna, en vez de colocar los coeficientes de C, colocamos los coeficientes independientes, es decir, 211.550 y 608.500. Ahí los vemos ya ubicados dentro de la matriz y vamos a hacer el producto de las diagonales. Entonces, primero 9 por 608.500 menos 30 por 211.550. Aquí vemos ya el proceso, hacemos los productos para luego hacer la resta. Esto nos da entonces 9 por 608.500 nos resulta 5.476.500 menos 30 por 211.550 nos resultan 6.346.500. Haciendo la resta nos da como resultado entonces el determinante de C como menos 870.000. Ahora buscamos el valor real de C dividiendo este resultado entre delta de S. Vamos entonces a hacer la división, definimos el signo, menos entre menos es más, y 870.000 entre 60 nos resulta 14.500, lo que quiere decir entonces que la variable C tiene un valor de 14.500. Ya hemos hallado el valor de las dos variables utilizando la regla de Cramer, pero debemos verificar que estos resultados satisfacen el sistema para indicar si está bien resuelto. Entonces vamos a comprobar.
Entonces aquí tenemos la solución del sistema. Vamos a traernos la primera ecuación y vamos a reemplazar los valores obtenidos. 9 por A, pero A vale 950 más 14 por C, que tiene un valor de 14.500, debe ser igual a 211.550. Vamos a hacer los productos para luego hacer la suma. Entonces tenemos 9 por 950 nos resulta 8.550 más 14 por 14.500 nos resulta 203.000. Y esa suma debe dar 211.550. Aquí vemos que sumando eso nos resulta ese valor, lo que quiere decir que la solución satisface la primera ecuación. Vamos a traernos ahora la segunda ecuación. Aquí la vemos y vamos a reemplazar A y C. Entonces tenemos 30 por A, que vale 950, más 40 por C, que tiene un valor de 14.500. Y eso debe dar 608.500. Vamos a hacer los productos para luego hacer la suma. Entonces 30 por 950, eso nos da 28.500, más 40 por 14.500 nos resulta 580.000, y sumando esos dos valores confirmamos que es igual a 608.500, lo que quiere decir que también satisface la segunda ecuación y el sistema está bien resuelto por la regla de Kramer. Concluyendo el problema, entonces tenemos que el kilo de azúcar cuesta 950 pesos y el kilo de café 14.500 pesos. Bueno, jóvenes, entonces con esta clase hemos culminado todos los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Nos vemos en una próxima clase.